Hola, ¿cómo va? Hola Néstor, hola Marce. Finalmente hemos, como dijo recién Néstor, trabajado resilientemente y estamos aquí con nuestra grabación de la TICAR Netflix Learning, que por problemas de conexión no la llevamos adelante, pero estuvo bien, porque expoliamos y ahora tenemos muchos fans que quieren escuchar esta charla de café que vamos a tener juntos. ¿Cómo estás, Néstor? Hola Debbie, hola Marce, ¿cómo está? Buenos días con ambas. Un placer, un gusto compartir con ustedes, siempre a sus órdenes. Muchas gracias por esta oportunidad. Un placer trabajar con ustedes y con una persona con tanta experiencia y trayectoria como en su momento conversamos, como la tuya, Néstor, que has pasado por organizaciones y que hoy te reinventaste y estás en un plano independiente, pero asesorando organizaciones desde tu experiencia, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito qué es lo que has hecho y qué estás haciendo ahora? Sí, gracias Debbie. Eh, he tenido la suerte, gracias a Dios, siempre de poder trabajar en diversos sectores productivos, industriales y comerciales. Eh, yo tengo el defecto original que soy ingeniero de carrera, ¿no? Pero luego me enderecé y me fui a recursos humanos. Yo siempre lo cuento así porque así fue como pasó a los principios de mi carrera y he tenido la suerte de poder trabajar en distintas industrias y comercios, en petróleo, en pozos de petroleros, en siderúrgicas, en banco, en líneas aéreas, en plantas cementeras, en plantas en comercio retail, en comercios de banca de consumo, de consumo, este, y he estado también en diversos países latinoamericanos. He trabajado muchos años, 12 años casi en Ciudad de México, 3 años en Sao Paulo, eh, un año y medio en Chile, he estado también en Bolivia, en Venezuela, trabajando y viviendo, así que un poquito que conozco la realidad latinoamericana más o menos y con diversos sectores, entonces me ha permitido hoy en día independizarme, dejar la vida corporativa que la tuve durante más de 35 años y ahora estoy hace unos pocos años pues como mentor ejecutivo, consultor de empresas y bueno, haciendo lo que me gusta, que es servir a las empresas y a las personas que están en las empresas, porque al final las personas hacen la diferencia de ello. Me encanta y qué rico que va a ser escucharte desde esta trayectoria y desde esta experiencia en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Como decíamos el otro día, estamos en este mundo buca elevado al COVID. Y en términos de este mundo buca elevado al COVID, nada, consultarte que, a ver, hablábamos de empresas resilientes. Sí, sí, Y hablamos del tema de hablando de resiliencia. resiliencia, hay un perro ladrando, así que voy a abrirle la puerta. Esto es lo que es el mundo buca elevado al COVID. Adelante, David, adelante. Sí, hablábamos de la competencia de la resiliencia, que en realidad es una condición humana que tiene que ver mucho con la conducta y el comportamiento de los seres humanos. Entonces, ¿cómo trasladamos ese comportamiento humano al comportamiento organizacional? Ahí está, en ese tránsito está, yo creo, la parte más difícil de una característica tan importante, tan fundamental para las organizaciones, es de convertirse en resilientes, porque lo primero que hay que decir es que la resiliencia se aprende, se desarrolla, ¿no? Eso es una buena noticia. Pero el tema está cómo hacemos esto, cómo convertimos una organización en resiliente, sabiendo que mucha gente que trabajamos en una organización somos más resilientes, menos resilientes, somos muy resilientes, y eso no significa que la empresa también lo va a hacer. Entonces, hay que diferenciar un poco lo que es las personas resilientes de la organización resiliente. Bien. ¿Y cuáles son esas diferencias? Entonces, creo que por ahí empieza digamos, el tránsito y luego, si lo llevamos a una actualidad, como tú dices, del COVID, hoy en día todos estamos en casa. De hecho, tú estás en la tuya, yo estoy en la mía, Marcela está en la propia, y antes hubiéramos estado todos en una oficina muy bonita, ¿no? Que nos hemos trasladado de casa a la oficina y eso ya no sucede. Entonces también el home office también es una condición que nos está retando permanentemente, ¿no?
El otro día, y tomando lo que estabas diciendo, tres cuestiones. Yo vi justo un humor gráfico que era el COVID y decía el transformador digital más importante que tuvieron las organizaciones, ¿no? Qué rápido que hicimos esta transformación digital y qué rápido que miramos al home office cuando veníamos haciendo una planificación y nada, llegó el COVID y lo pudimos lograr. Y acá estamos, lo cual me causó mucha gracia y es verdad, ¿no? El transformador digital más fuerte que tuvo la historia fue el COVID, cuando pensábamos y veníamos hablando del tema, pero también lo terminábamos de tangibilizar. Eso por un lado. Por otro lado, esto de las empresas resilientes y la diferencia entre empresas resilientes y personas resilientes. Me quedo con esta apreciación positiva de la resiliencia se desarrolla. Y en tu experiencia y en tu recorrido, ¿qué tenemos que hacer las personas que estamos tan involucradas con los recursos humanos para desarrollar empresas resilientes, ¿no? Hoy se habla mucho del concepto de antifragilidad en términos de organizaciones, para hacer organizaciones antifrágiles, resilientes, flexibles. Sí, yo creo que lo primero que debemos entender, Debbie, es qué es una organización resiliente, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas, qué es lo que constituye una organización, cómo se constituye, cómo se caracteriza una organización resiliente? Y aquí yo podría tal vez decir que lo más importante es que todas las personas que trabajamos en una organización tengamos un propósito en común, tengamos una valoración en común que compartir, ¿no? Eso es fundamental. Antes, en las épocas antiguas, de mis generaciones, yo digo antes porque ustedes dos son mucho más jóvenes que yo, hablábamos de los valores de la organización, ¿no? Y veíamos los valores en lindos marcos en las oficinas, en los pasillos, ¿recuerdan? ¿No? Con fotos de los remos y fotos de la gente trabajando en conjunto y todas esas cosas muy simpáticas. Y bueno, ya vemos que no dio mucho resultado en algunas empresas, ¿no? Entonces, el tema está en que hoy en día ya no se habla de valores, lo que se habla ahora es de un propósito, el propósito de la organización. Y si eso lo logramos bajar en conductas observables, en actitudes observables de las personas que están en esa organización, vamos a ir caminando, yo diría, de manera más directa hacia una organización resiliente. Yo no sé si, yo no estoy diciendo que el propósito sea bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que el propósito sea común, que es distinto, ¿no? Que sea común, que sea comprado por la gente de manera individual, de una manera honesta, y que compartamos ese propósito, ese objetivo de la organización de manera muy común y de manera muy honesta. Eso es diferente a que sea bueno o malo el propósito, es otra cosa, ¿no? Pero si yo lo tomo como propio, y tú también, y también estamos todos en la misma organización, vamos a ir caminando hacia una organización resiliente. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuestra motivación a ser mejores en nuestro trabajo, a lograr mejores metas, a entregar esa milla extra, lograr ese resultado adicional, voy a tener la motivación de hacer las cosas mejor y con mayor ganas, porque comparto un propósito. Sé que lo que estoy haciendo tiene una importancia para ese propósito de la empresa en la que estoy. Entonces, el compartir este propósito para mí es la primera base, el primer piso de una construcción hacia una empresa resiliente, ¿no? Y de ahí para arriba podemos ir construyendo los demás cimientos, pero ese es el principal, yo diría, de él. Justamente eso iba a decir, ¿no? Que son los cimientos, el propósito serían los cimientos. Y a mí, y escuchándote diciendo qué importante que es el propósito en esto de organizaciones resilientes, se me dispara una primera pregunta en términos de tu experiencia como ejecutivo y teniendo que lograr que los equipos compartan el propósito de la organización. Y digo, me parece que el gran desafío está acá. ¿Y cómo será este desafío hoy cuando cada uno está en su microburbuja?
Porque una cosa es si charlamos del propósito en el almuerzo, tomando un cafecito en el pasillo, somos seres sociables, ¿no? Los Homo sapiens, que nos convertimos en humanos, somos seres sociables y en esto de estar alrededor del fogón, que podemos trasladarlo en la organización a cuando nos sentamos a tomar un café o a almorzar, podríamos empezar a contar historias que hacían que compartamos un propósito. Estoy yendo a hacer un análisis medio antropológico. Pero digo, ahora yo estoy en mi burbuja, en mi casa, con una instancia de conexión remota. Entonces, ¿cómo generamos identidad? ¿Cómo generamos propósito? ¿Cómo medimos esto a nivel masivo en una organización? Porque yo puedo tener mi propósito personal, pero ¿cómo vos como ejecutivo, como líder, lográs compartirlo y logramos tener un sentido del todo para constituir esta empresa resiliente? ¿Qué podemos hacer? Tú decías hace un rato algo muy cierto, que el COVID nos aceleró, nos hizo avanzar muy rápido en la transformación digital, ¿no? En el mundo, en todas las empresas, ¿no? Y es verdad, el COVID nos obligó a transformarnos y introducirnos en el mundo digital de una, ¿no? Eh, Igual, yo diría, está sucediendo con el liderazgo. El liderazgo hoy en día se está transformando y aún no termina de transformarse. Hoy día ya se habla, como todos sabemos, liderazgo colaborativo, liderazgo inclusivo, liderazgo compartido, en fin, pongámosle el nombre liderazgo y el apellido que queramos. Pero se está transformando. Cada vez es más claro que el líder que antes, el concepto de líder que antes conocíamos, ya no va más, ya no va más, ¿no? Cada día las personas tenemos un nivel de autonomía mayor, un nivel de independencia para ejecutar las cosas mucho más amplio que antes. Y hacia eso estamos caminando, todas, algunas más y otras menos. Las que van más lentas, pues están retrasándose, están perdiendo mucho tiempo. Pero el cambio hacia una gestión individual y de equipos con autonomía y empoderadas es claramente un camino sin retorno. Entonces, el liderazgo como tal se está también transformando. Entonces, ¿cómo hacemos para que, estando cada uno en casa, con todos los problemas que eso significa, ¿no? Los niños, los hijos, la señora, el señor, todo, la abuela, el abuelo, todo lo que tú quieras. ¿Cómo hacemos para que eso me permita a mí, que trabajo en una organización, enfocarme? Y que mi compañero que está en otra casa también se enfoque y coincidamos en los enfoques y que seamos complementarios. Eso, ¿no? Digo, la complementariedad del equipo, el objetivo en común, el propósito, cuando estamos en burbujas de nuestra propia realidad y en esa autonomía que cada vez nos marca más el timing. Por eso ahí el líder, ese nuevo líder que están haciendo ahora en el mundo, es el que va a aglutinar. Es como el ensamble, ¿no? De todos nosotros. Pero ese nuevo líder tiene hoy día características diferentes, una cara diferente, todo totalmente nuevo, ¿no? En la que no es más el superior a quien le voy a obedecer o quien me va a ordenar cosas, ¿no? Más bien es un colaborador que me va a facilitar ciertas soluciones. Entonces, el líder facilitador, y reitero, esto se está transformando rápidamente por el COVID también, ¿no? Hoy en día ya un líder facilitador, un líder de servicio y al servicio de los colaboradores, evidentemente ya es una condición indispensable para cualquier equipo que quiera funcionar en este mundo descentralizado, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, el líder es el que va a hacer que esto, que coincidamos y complementemos, que lo que tú haces y lo que yo hago, seamos como un rompecabezas, ¿no? Y que calce perfectamente.
Si no calza perfectamente, vamos a chocar y ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema para la organización. Deberíamos hablar de un líder alquimista Sí. en algún punto. ¿Quién te dice de acá y de esta charla de Mate y Café sale un nuevo concepto? Pero voy tomando algunos puntos fuertes. Empresas resilientes no es lo mismo que personas resilientes. La importancia de tener un propósito en común y esto de poder trabajar el liderazgo para desarrollar este propósito en común y cómo va mutando el rol del líder. Teniendo en cuenta otro concepto que me llamaba recién la atención. Repetiste muchas veces la palabra rápido. Y hasta hace un tiempo rápido era mala palabra. Es más, cuando uno hablaba de agilismo, lo primero que te dicen es, mirá que ser ágil no es ser rápido. Pero ahora es como que la rapidez le está ganando a la agilidad, la necesidad de ser rápidos. Para esto de ser resilientes y para esto de trabajar desde casa. ¿Por qué tanto zoom en la rapidez? Sí, bueno, rápido yo lo llamo, lo relaciono con velocidad, ¿no? Con velocidad, que es distinto de agilidad, como tú bien has dicho. Las organizaciones hoy en día más que nunca necesitan dar respuestas rápidas, respuestas veloces. No podemos darnos el lujo de hacer un análisis profundo que demore mucho tiempo. Ese es un tiempo perdido. O respondemos rápido, así no sea lo perfecto, o simplemente dejamos pasar al otro y nos ganó la competencia, ¿no? Entonces, la rapidez, la velocidad es fundamental. Según el tipo de crisis que tengamos enfrente, de problema a resolver enfrente, la rapidez se vuelve aún más crítico. Entonces, ya sea porque tenemos un problema interno o porque tenemos un problema externo en el mercado, con los competidores, con la legislación, con las autoridades que tienen que ver con nuestro negocio, en fin, cualquier tipo de crisis que tengamos enfrente que resolver, la rapidez es siempre fundamental, ¿no? Entonces, la agilidad, en cambio, sí es importante, porque la agilidad permite construir soluciones, pero si no son rápidas las soluciones, pues entonces la agilidad no sirvió de mucho, ¿no? La agilidad aglutina, la agilidad puede juntar esfuerzos y formas de pensar y miradas distintas, ¿no? A través de los scrums, de las tribus, está bien, ¿no? Pero si no lo hacemos rápidamente, esa agilidad no tiene mucho sentido, no tiene mucha posibilidad de éxito. Entonces, aquí el tema está, ¿qué es más importante, la agilidad o la velocidad? Yo honestamente digo la velocidad, ¿no? Por ahí voy. Me encanta esa sensatez y esto, ¿no? Este romper paradigmas, porque decir voy por la rapidez antes que por la agilidad es romper un paradigma actual, y me parece que también de esto se trata este nuevo desafío. Me parece sumamente interesante. Y algo que dijiste que es, no importa la perfección, digo, es preferible salir rápido y no salir perfecto. Me parece que este también es un quiebre paradigmático. Yo que soy una generación X y la vez pasada hablábamos de las generaciones, es un cachetazo no exigirme la perfección en términos de gestión, porque es un poco los viejos paradigmas, ¿no? ¿Cuánto tardábamos en sacar un proyecto? Ahora, ¿se puede ser una empresa resiliente o antifrágil buscando la perfección? Y más que nada en este contexto. Fíjate, una de las características supremamente importantes de una organización resiliente es la capacidad de improvisar. Ahora, ¿qué es improvisar? O sea, vamos a definir, porque una cosa es improvisar y otra cosa es ser improvisado, como tú alguna vez lo dijiste, y tenías mucha razón. Yo puedo ser muy buen improvisador, vamos, porque uso los recursos que tengo a la mano enfrente de los problemas que tengo y los maximizo y veo cómo salgo de ese problema exitosamente. Otra cosa es ser improvisado, que no tengo ni idea de lo que tengo enfrente y simplemente hago cualquier cosa y cada vez me voy hundiendo más, ¿no? Entonces, la capacidad importante de las organizaciones resilientes es la capacidad de planificar
escenario A, escenario B, escenario C, lo que queramos, ¿no? Pero como sabemos que la incertidumbre y el cambio es permanente, tenemos permanentemente que improvisar dentro de nuestras planificaciones y sabemos qué recursos tenemos, qué recursos necesitamos, y ante los cambios, nuestra capacidad de improvisación va a ser siempre retada. Y si somos buenos improvisando con nuestros recursos que los tenemos muy bien identificados, porque hemos planificado bien las cosas, saldremos adelante. Entonces, esta capacidad de improvisar nos va a dar velocidad de respuesta. Nos va a dar esa velocidad de poder construir rápidamente una respuesta y reaccionar no solamente, sino adelantarnos posiblemente a nuestros competidores y a otras entidades que puedan estar también en el mismo problema. Entonces, tenemos que tener muy buena capacidad de planificar, sí, pero tenemos que tener muy buena capacidad de improvisar también. También. Me encanta, Néstor, esta charla y te voy escuchando y me voy como sumergiendo en esta frase hecha, pero en esta nueva normalidad. Te cuento que justo estoy leyendo un libro de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, que es un historiador de la Universidad de Jerusalén, y que él habla de la transformación humana, ¿no? Del ser humano, y hay una metáfora que él usa, y después te voy a compartir un artículo que escribió, que dice, lo que tenemos que pensar en términos de organizaciones y en términos de humanidad es ya no pensar en casas de piedra, sino pensar en carpas. Y lo que él dice es que lo que se viene para el futuro es ya basta de esta rigidez. Y hay determinadas competencias que están vinculadas a esta rapidez, a esta flexibilidad, a esta capacidad de improvisación sin ser improvisados, que es lo que nos va a demandar el mercado en no menos de 20 años. Y me encanta esto, yo me sumo a esto que vos decías con esta frase de él, ¿no? Basta de casas de piedras, vamos con carpas. Es la evolución lógica del humano, y el tipo lo dice desde hace 70.000 años atrás. Y hace todo un análisis hasta llegar a hoy y decir, lo que hoy te está sirviendo no te va a servir en 10 días. Sí. Y fíjate tú, qué interesante lo que estás diciendo, David. Si nos ponemos a pensar, hoy en día, con el trabajo en casa, mal regulado, mal legislado, con condiciones adversas para mucha gente y todo eso, que bueno, se irá solucionando. Yo estoy seguro que los gobiernos, los estados, cada uno en su realidad irá dándole el marco correspondiente, pero de hecho estamos en casa, ya está, ¿no? Mucha gente estamos en casa. Entonces, el concepto de empresa ya cambió también. Nuevamente, el COVID, ¿no? Ya cambió. Ahora el concepto de empresa es una entidad gaseosa, jurídica, que ya no es más una oficina, ya no es más una entidad física de un piso en el edificio, ya no más, ¿no? Cada uno en su casa, con una computadora y todos los sistemas de comunicación y de gestión digital, ¿no? Entonces, el concepto cambió. Es como que de pronto nos volvimos nuevamente nómadas, para ir al concepto antropológico que tú decías al principio, ¿no? Nos volvimos nuevamente nómadas. Nuevamente estamos cada uno en su tierra, en su casa, en su apartamento, sí. Y de ahí hacemos las cosas. Me parece que eso es, esto de volvemos a ser nómades es fundamental, y tomando nada, los invito a leerlo, porque realmente yo, como te darás cuenta, estoy fascinada con este filósofo contemporáneo, porque él hoy es lo que es un filósofo contemporáneo. Él en un momento dice, y esto de ser nómades y de poder construir una figura, por ejemplo, jurídica, inexistente. Digo, vos recién decías algo que me impactó. Las empresas ya no existen físicamente. Entonces nosotros construimos una historia, construimos un relato sobre algo que no existe. Y esto es lo que nos diferencia de otros seres animales, ¿no? Nosotros podemos decir que Peugeot o que Coca-Cola son un ser en sí mismo. Lo que tenemos es el poder de abstracción y de poder imaginárnoslo. Entonces la empresa es un ser en sí mismo, pero es abstracto. Y esto es lo que nos diferencia del resto del reino animal.
que va sobre lo concreto a su supervivencia. Y hoy me parece que las empresas resilientes y las personas resilientes estamos armando relatos de una estructura, una figura abstracta, y tenemos que reinventarnos para seguir construyéndonos. No sé si... Y esto es, estamos escribiendo la historia y haciendo un quiebre, y antropólogos dentro de 500 años van a estudiar esto. ¿Vos cómo lo ves? Sí, es verdad. ¿No? Vamos, no quiero ser pesimista, porque no es para nada eso, ni tampoco ser dramático, pero ya veníamos antes del COVID inclusive con el tema de la inteligencia artificial, que es otro tema, ¿no? Y eso hizo que a través de la inteligencia artificial y la Big Data desarrollemos todo el Internet de las cosas y la robotización, por lo tanto. Entonces ya existían, y ahora mucho más, las plantas, porque ya no hablamos de oficinas solamente, las plantas industriales robotizadas. Y para eso no hay que irnos a los países del primer mundo. Ya en Latinoamérica hay muchas plantas embotelladoras, manufactureras de autos, de construcción de una serie de elementos que están altamente robotizados y que son manejadas por muy pocas personas que ya no están en la planta, están en un cuarto de control. Directamente en casa, ¿no? Lo tenemos, yo tengo este relojito, que a ver si se ve por ahí, que tiene mis datos biométricos. Me conoce más este reloj tal vez de lo que me conozco yo en un montón de cuestiones. Claro. Y tal vez esta inteligencia artificial podría adelantar el día de mañana gustos, decisiones, digo, que ya está sucediendo. Lo tengo en mi muñeca y hasta podría decidir en algún punto por mí, porque se da cuenta cuando se me dilata la pupila porque algo me gustó. Entonces, seguro. la inteligencia artificial está para quedarse y este cambio rápido y constante. Néstor, Seguro. da para tanto esta charla, y creo que hasta podríamos hacer varias entregas, pero sabemos que el tiempo de concentración en esta sobredosis de información también es tirano, y no queremos aburrir o hacerle largo a la gente que nos está escuchando. Me quiero quedar con algunos conceptos claves: la diferencia entre empresas resilientes y personas resilientes, la importancia del propósito, el responder rápido antes que perfecto, y esto de repensarnos como nómades organizacionales. Me quedo con esos aprendizajes que nos trajiste. No sé si nos querés sumar algo más. No, te lo agradezco muchísimo, Debbie. Con todo gusto, las veces que tú consideres que podamos charlar. Es un placer siempre charlar contigo, Debbie. Para todos los amigos que nos escuchen, simplemente es darles un mensaje de aliento y positivismo, porque todos estos cambios traen un nuevo orden. Y en la medida en que estemos mejor preparados de manera individual, vamos a tener mejores oportunidades de reinsertarnos en estos nuevos escenarios. Así que nada, simplemente mucha preparación, mucho estudio, estar muy atentos a las oportunidades que surgen, a los cambios que surgen en el mundo, y seguir para adelante, porque además es lo que nos toca, no hay de otra. Hay un refrán que yo utilizo mucho con mis hijos, que es: la suerte es loca, lo que te toca, te toca. Y así ellos sabrán si les toca helado de chocolate o de limón, pero me parece que es la nueva normalidad. Néstor, un gusto, y a todos los que les gustó esta charla nos pueden dar like y pedirle más a Néstor. Muchas gracias, Debbie. Muchas gracias. Un placer cerrar contigo.